¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar con algunos... ¿Qué les puedo decir? ¿Alguien duda de la palabra de Dios? ¿Alguien piensa que tal vez puede ser una fábula, una historia, algo que tal vez como que no? ¿Alguien de acá? Ahí no vas a ver, Charlie, pásate aquí junto a él. No muerde luz. Viene con dolor de cabeza, te puede golpear, pero todo tranquilo, ¿no? Sí. ¿Alguien? ¿No? ¿En verdad? ¿Alguien en algún momento pensó que la Biblia tal vez es como que pues se la sacaron de la manga? Como que las historias no cuadran. Como que sí, ya la verdad sí es una fábula, sí es una historia bastante media fumada. O a lo mejor en esas palabras no. Pero tal vez pensaron, la Biblia puede ser que sea un invento del hombre y nada más ahí queda la cosa. ¿Alguien? ¿O puro espiritual acá? Gracias por participar. Quisiera tener más fundamentos. Quisieras, ok. Que no, y el objetivo de esta clase es eso precisamente lo que dijo Cristian. Sam, pensabas que era puro choro, sí. Y es que la verdad, muchas veces... ¿Qué pasa, Javi? ¿Ya se me fue? ¿No está en verde? Acá ya no está. ¿No está transmitiendo? 1, 2, 3. Javis está soltero, busca una novia. ¿Sí me ven? ¿Me escuchas, Javis? Ah, no, subo, ok. Si necesitan información, escribir a javisamor@hotmail.com. ¿Ahí? Ah, muy bien. Más arriba. Ok. Sí, Abdiel. Con esta clase nos va a dar más fundamentos para poder demostrar que la Biblia no son cuentos, pero, o sea, es como podemos defender la Biblia con fundamentos bíblicos, pero a las personas de allá afuera, como no creen en la Biblia, te van a decir, pues no creen tus fundamentos porque son bíblicos y no creen en la Biblia, demuéstrame con otras cosas. Exactamente. En esta clase se va a lograr eso. Es el objetivo de aprender. Y a mí, la verdad, cuando estaba leyendo, investigando un poco, hasta se me enchinaba la piel de saber en qué estamos nosotros fundamentados. Como bien dice Abdiel, nosotros somos cristianos y nos enseñan la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, creemos desde a Génesis hasta Apocalipsis cada una de las cosas que nos dice, cosas extraordinarias como que un burro habló, cosas extraordinarias como que se partió el mar, como extraordinarias como, ¿qué otra cosa es así sorprendente en la Biblia? El mar, el agua en vino, algo. Eso también, que se paró el sol. Ese es otro, que un cuervo le traía comida al cuate Elías. Que habló un burro, sí, y aquí hay varios, y sí, exactamente. Pero nosotros como cristianos creemos ese tipo de cosas. Nosotros como cristianos... Esa es otra también, nomás así, ¡pum! Y sale, o sea, cosas así, pero como cristianos leemos esa información, leemos esas historias y decimos, wow, eso ha de haber sido sorprendente. Pero nunca, o muy poquito, o en un inicio, llegamos a dudar de que eso sea verdad o no. Decimos, ok, yo creo. Y hay cosas como que Cristo va a venir un día por nosotros. Esa es otra de las cosas que uno pensaría, híjole, sí está como que, digo, no que nos dudemos nosotros como cristianos, pero en algún momento decimos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo Cristo va a venir? A veces vemos películas como Dejados Atrás, en el cual la ropa se queda y pum, y se empieza un caos hay que verla, ahorita de una vez la descargamos en Netflix. Pero, como dice Abdiel, cuando tú te presentas ante una persona que no tiene esa fe en la palabra de Dios, en Dios, ¿con qué otra cosa tú le puedes demostrar la existencia de Dios? Esto a lo mejor es en dos partes. Una, yo sé que nosotros no dudamos y el objetivo de esta clase, al final se las voy a decir. Pero, en cierta parte, Abdiel tuvo razón de cómo nosotros podemos fundamentar, no con la Biblia, sino con hechos históricos, verídicos, factibles, conciencia de que la palabra de Dios es real y de que tenemos un Dios real. Ahora, el objetivo de esto salió también porque muchas veces vivimos como si la Biblia solamente fuera algo muy lejano. No sé si me explico. Como que somos cristianos, somos salvos, creemos en Dios, pero nuestras acciones
demuestran que o no fundamentan lo que creemos, porque muchas veces desobedecemos, deshonramos a Dios, andamos en pecado y no creemos que Cristo castiga el pecado, no creemos que Cristo va a venir por nosotros, y esto debería de darnos no un temor, un miedo, pero sí decir, tenemos un Dios vivo, y ese Dios vivo yo quiero vivir para Él, yo quiero pasar el resto de mi vida adorando a Dios, sirviendo a Dios, a sus pies de Dios. Entonces, el objetivo de esta clase es eso, que nosotros haya un fuego, un sentir de lo que creemos. No solamente la Biblia lo creemos, sino los hechos históricos nos dicen que sí, los hechos arqueológicos nos dicen que sí, los hechos de investigación, lo tangible dice que la palabra de Dios es real. Y para nosotros no está el creer, sino para nosotros está el decir, Dios, tenemos un Dios verdadero. Eso nos debe de motivar. Y aquí dice, ¿qué dice? Ostracón de Laquis. Laquis, ¿sí ven el mapa? Está situado abajito de Jerusalén, un poquito hacia la izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué es un ostracón? Es una pieza de cerámica usada como superficie para escribir. O en otras palabras, una libreta, una piedra, un iPad, una hoja de papel, lo que sea. Antes, lógicamente, no había ni siquiera iPad, antes no había el proceso de la hoja, y entonces la forma en la que ellos plasmaban la historia es a través de lo que se le llama un ostracón. También, ahorita vamos a ver que también se les llama estela, se le llama una piedra, se le llama todo eso, ¿no? Ya oramos, Shaddai. Cristian, no fue suficiente la oración de Cristian. Necesitamos más fuego de Dios. Ahora, estos ostracones se llaman así por la ciudad de Laquis, por eso se llama ostracón de Laquis, porque fue encontrado en Laquis, exactamente, donde fueron encontrados. Parecen haber sido escritos justo antes de la cautividad en Babilonia, en los días antes de que las tropas de Nabucodonosor conquistaran Laquis y el resto de Judá. Y ahora más abajo, ¿qué es lo que dice? Más abajo dice, mejor lo voy a leer acá porque está bien chiquito. A ver, Abdiel. Menciona un profeta canónico y su mensaje de advertencia, aunque la identidad del profeta no puede ser determinada con certeza, la referencia pudiera ser a Jeremías. Ahora, no hay un nombre tal cual en este. Ahorita vamos a ver que hay otros que son plasmados que te quedas asombrado de saber que la historia afirma lo que la Biblia dice. Pero aquí no hay un nombre específico del profeta del cual están hablando. Simplemente dice que el tercer ostracón, 1, 2, 3, menciona a un profeta anónimo y su mensaje de advertencia. Y podemos ver muchos libros a través de la palabra de Dios que hablan de advertencia de que va a venir un conquistador al pueblo de Israel por la rebeldía del pueblo. Y dice, aunque la identidad del profeta no puede ser determinada con certeza, la referencia pudiera ser Jeremías, el cual él profetizaba que iba a venir un pueblo, Nabucodonosor, iban a venir los, ¿qué más? ¿Quiénes más vinieron? Los de Siria, los persas, los romanos también, pero Jeremías no habló de eso. Pero sí, pero estas piedras demuestran de que lo que se realiza, ¿sí, Benji? Claro que sí. Por favor, hermana Victoria. Sangre le llama sangre. Ahora, vamos a las crónicas babilónicas. Las crónicas babilónicas son una serie de tabletas de arcilla, más o menos parecidas a las anteriores, inscritas con historias de Babilonia, ¿verdad? Fueron escritas en diferentes épocas, comenzando alrededor del siglo VI a.C., narran eventos comenzando en el siglo VIII a.C. y cubren cerca de 500 años de historia. No es la única piedra, hay varias piedras las cuales narran lógicamente la historia del pueblo de Babilonia, no específicamente solamente puras cosas bíblicas. Recuerden que estamos hablando de cosas que están fuera de la palabra de Dios, simplemente se mencionan, simplemente se plasman. En algún historiador es como si llegaran acá, pues en la historia de Puebla, pues vino un ejército francés y nos quiso conquistar, pero le dimos la vuelta y cosas así, ¿no? Entonces, más o menos, no están hablando de la historia de Francia, simplemente están narrando lo que sucedió, y estas cosas
estas piedras están narrando la historia de Babilonia durante 500 años, pero dentro de esos 500 años mencionan cosas que vienen en la palabra de Dios. Aquí dice, algunas describen eventos de historias bíblicas. Dice, unos escriben la historia de Babilonia, pero dice, algunos eventos de historias bíblicas, incluyendo el rechazo de Joaquín a pagar tributo en Segunda de Reyes 24:1. Vamos para allá. Segunda de Reyes 24:1. Está bien interesante saber que esta piedra narra Segunda de Reyes 24:1. Si alguien lo tiene, porfa. En su tiempo subió en compañía Nabucodonosor. En campaña. Ajá. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Cuando baja Nabucodonosor a conquistar al pueblo de Israel, en esta piedra se menciona que Joaquín paga tributos a Nabucodonosor. Entonces, no sé si yo soy el único que hasta sudo de la emoción de saber que en una historia de una cultura que la conocemos por la palabra de Dios, simplemente en sus piedras están marcadas la historia de Babilonia, pero dentro de esos párrafos se mencionan reyes que vienen en la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que describen qué es lo que hicieron esos reyes, los cuales concuerdan perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. Es como si Nabucodonosor dijo, sí, yo era el mero, o más bien, yo soy en esa época el mero, fui a un pueblo llamado Israel, por así decirlo, y había un triste mono que se llamaba Joaquín, y ese yo lo obligué a pagar tributos a mí. Y después dice, sí, y después me fui, no sé, a Etiopía, y menciona Etiopía, y después me fui a Egipto, y también menciona Egipto. Pero entre ese párrafo de Babilonia, de las varias piedras que encontraron, menciona Segunda de Reyes 24:1, diciendo que Joaquín pagaba tributos. Y también habla acerca del asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en Segunda de Reyes 24:10 y 11. Vamos a 24:10 y 11, y dice, en aquel tiempo... Ahora, recuerden, en esas piedras están marcados estos versículos. Ahora, no tal cual literal los versículos, pero mencionan lo que sucedió. 24:10 y 11, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos ¿de quién? Y estas piedras, recuerden, que mencionan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y estas piedras cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? De Babilonia. ¿Y aquí dice qué? ¿Nabucodonosor, rey de dónde? Contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Es interesante, es emocionante saber que una historia que lógicamente ni siquiera tiene que ver nada con la Biblia, en las crónicas del rey de Nabucodonosor menciona a este pueblo en su historia. Es como si tú fueras, no sé, a los libros de historia de México y mencionaran a los aztecas, y los aztecas tuvieran un libro, los cuales también mencionan su historia y reafirma lo que dice la palabra de Dios. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Que estas piedras están en un museo, me parece, en Louvre. ¿Dónde está el Louvre? En París, ¿sí? ¿Alguien habla París? No. Está en Francia, en París. Pero estas piedras han ido al museo en México, el super grandote bien bonito, ¿cómo se llama? El que está en la UNAM. Digo, no sé si en la UNAM, no, el que está en Chapultepec, perdón. Ese. ¿Han visto el super cosota así que tiene el símbolo azteca en medio? O al menos en foto, ¿lo han visto? Calendario azteca. Es una cosa impresionante. Pues es más o menos lo mismo. Si tú vas a ese museo de la antropología, te pones a ver una sala super padre, pero en una de esas tienen la exhibición, lo central en eso es, ¿cómo? El calendario azteca, con todas las figuras, soles, todo, y en medio la super cara, y tú dices, wow, qué sorprendente esto, ¿cómo era la historia de los aztecas? Pues exactamente lo mismo, si tú vas al museo en Francia, te vas a encontrar este tipo de información, la cual relata la historia de Babilonia, pero lo más interesante para el cristiano es que relata también la historia bíblica. Es sorprendente cómo cuadra absolutamente todo, y solamente es el poder de Dios, y para el cristiano saber que es veracidad lo que dice la palabra de Dios.
Dice, habla en estas piedras acerca del asedio a Jerusalén, como lo acabamos de leer en el 24:11, que dice, y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad de Jerusalén, lógicamente hablando, cuando sus siervos la tenían sitiada. Y no solamente eso, y la captura de Joaquín en Segunda de Reyes 24:12. Vamos a Segunda de Reyes 24:12, adelantito dice, entonces salió ¿quién? Joaquín. ¿Y qué dice acá? Joaquín, interesante, ¿no? Ahora, no sé leer este idioma, pero... Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Este versículo lo vas a encontrar, parafraseado, en esta piedra. ¿No es interesante saber ese tipo de cosas? ¿No nos ayuda como cristianos a saber que lo que estamos leyendo, que lo que estamos creyendo, que lo que estamos viviendo tiene fundamentos, no solamente en la Biblia, sino fundamentos tangibles, los cuales demuestran que lo que creemos es verdad? Eso nos debe de motivar, eso nos debe de impulsar a vivir más para Cristo, que esto no es un juego. Digo, hay que divertirnos, hay que disfrutar el cristianismo, pero es una seriedad en la que estamos viviendo, no es algo que una fábula que va a suceder, sino hay hechos arqueológicos que nos demuestran que es verdad lo que creemos. Eso es bastante bonito. Y ahora lo que dice, una de ellas, las crónicas de Nabónido, describe el reinado y caída del último rey anterior a Ciro, Nabónido. Esta tableta también menciona que Nabónido tenía un regente, su hijo Belsarrausur, algo así. El regente, el Balsasar del libro de Daniel, el banquete descrito en Daniel presumiblemente tuvo lugar durante la regencia de Balsasar, cuando Nabónido estaba fuera de Babilonia, y eso lo encuentras en Daniel 5, del 1 al 4. Entonces, les vuelvo a repetir, hay hechos físicos, tangibles de la historia que nos demuestran lo que nosotros creemos. El objetivo de esto, les vuelvo a decir, es animarnos como cristianos a pararnos firme en este 2023 ante todas las filosofías de decir lo que yo creo, lo creo por fe, claro que sí, y creo 100% lo que dice la palabra de Dios. Pero también hay hechos que nos demuestran que estamos en la verdad. Nuestra fe es básica, importante, y si no existiera nada de esto, de todos modos creemos la palabra de Dios. Pero para fundamentar lo que estamos creyendo, también Dios nos deja vestigios históricos para el cristiano diga, ¿sabes qué? Lo que tú estás creyendo, yo soy real. Y eso nos debe de motivar a vivir más para Cristo, a ser mejores cristianos. Y esto se pone interesante cada vez más. Estela de Mesa. Imagínense esta piedra. La diferencia entre estela... aquí lo puse. Creo que no lo puse. Pero la estela se le llama así porque es más alargada y un poquito más ancha, a comparación de lo de Babilonia. Estela ya es de 1.30 para arriba. Ahora, ¿qué es lo que dice? Estela de Mesa. Esta piedra grabada contiene una inscripción real hecha por... ¿quién? Mesa. No digan esa canción. ¿Sí? Ok. Rey de Moab durante el siglo 9 a.C. Se celebra el triunfo de Mesa sobre el hijo descendiente de Omri, probablemente Joram. Aquí lo puse, ¿verdad? Estela. Estela es la denominación de un monumento usualmente monolítico y con mayor altura que anchura, en forma de lápida, pedestal o cipo que se erige sobre el suelo. En la estela, esto nos dice dos cosas. La victoria de Mesa sobre el hijo de Omri. Vamos a Segunda de Reyes 1.1. Segunda de Reyes 1.1. Les vuelvo a repetir. Otra vez un hecho físico, histórico, que nos dice que estamos en la verdad. No sé por qué dudamos. Ahora, algunos de ustedes me dicen que no dudan, y qué bueno. Pero nuestra forma de vivir podría darnos a entender que nos vale
el cristianismo. Llegan tarde a la clase de jóvenes. No quieren ir a los campamentos. Hay que estarles rogando. Hacen cosas que le digas, no lo hagas, y a fuerzas lo hacen. No, esa chava no te conviene, y a fuerza van sobre esa chava. No va, sí, cosas así. Honra a tus padres y no. Esto es para cristianos que ya creemos una motivación de decir, oye, Dios es real. Lo que yo creo es real y esto respalda que es real. Eso nos debe de mover a obedecer más la palabra de Dios. Segunda Reyes 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice? Si alguien lo tiene. ¿O qué dice? Sí. Sí. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Por qué leíste tanto? No es cierto. Mejor vamos a Segunda de Reyes 3, 4, 5. Segunda de Reyes 3, 4, 5. Entonces Mesa, rey de Moab, era... Alto ahí. Entonces, ¿quién? Mesa. ¿Y esta, qué dice acá? Estela de Mesa. Vamos a seguir leyendo qué dice acá. En alarde de su victoria, Mesa da gloria a Quemos, el dios principal de los moabitas, y describe su saqueo de los vasos del templo de Judá. La estela contiene la primera referencia conocida al nombre de Yahvé fuera del Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona a Yahvé, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, está en esta piedra. ¿Y quién la puso? Mesa, diciendo, ¿sabes qué? Yo conquisté a ese pueblo. Y no sé, no leo ese idioma, pero pudo haber dicho, ¿sabes qué? Y según ellos creían en su Yahvé, y mira lo que hice. Y según ellos tenían un Dios poderoso, y mira lo que hice. Y sabemos que Dios entregó al pueblo de Israel. Pero aquí se menciona por primera vez Yahvé en la historia, dejando a un lado la palabra de Dios. Se menciona al Dios de Israel por un pagano, por una persona X que ni siquiera era judío. En la historia de su pueblo se menciona la victoria que él hizo sobre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, la estela apoya el relato bíblico de los eventos durante el reinado de Joram en Israel. Segunda de Reyes 3, 21, 27 describe al rey de Moab ofreciendo a su hijo como sacrificio tras lo que hubo gran enojo contra de Israel. En la estela Mesa acredita a su Dios Quemos por conquistar a sus enemigos. Y ahora sí vamos a Segunda de Reyes 3, 4 y 5. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel. Y posiblemente ahí es cuando se rebela y conquista Jerusalén y agarra los instrumentos de la casa de Dios. Pero esta piedra también describe parte de la historia de Israel. Menciona a Yahvé, menciona a Joram, menciona que Mesa fue contra Jerusalén y la conquistó y sacó utensilios de la casa. Pero también menciona lo contrario, que el pueblo de Israel llegó y conquistó a Mesa y también le dio en la torre. Por eso vemos acá que la estela de Mesa dice dos cosas: victoria de Mesa sobre los hijos de Omri y la derrota de Mesa cuando se enfrenta contra Joram. Y eso lo vamos a ver ahorita en Segunda de Reyes 21-27. Más adelantito, ¿qué es lo que dice? Segunda de Reyes capítulo 3, 21 al 27. Dice, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otra, porque subieron el rey de Israel, el rey de Jerusalén y el rey de Edom contra pelear contra Moab. Entonces cuando se levantan los de Moab dicen, ya se agarraron a golpes entre los tres reyes. Vamos adelante, dice, cada uno ha dado muerte a su compañera, pues Moab
al botín. Y está hablando Mesa, que es el rey de Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matándolos a los de Moab. Y ahí empiezan a asolar las ciudades y todo eso. Entonces, esta piedra describe la victoria de Moab, pero también la derrota de Moab contra el pueblo de Israel, ¿sí? Otros monarcas de la casa de Omri, bueno, la casa de Omri está Acab, Ocosías, y Joram, y Jehú, y todos ellos. Pero es interesante nuevamente, lo cual describe la historia de el pueblo de Israel en culturas que no tenían nada que ver. El obelisco negro de Salmanasar III. Este obelisco de piedra caliza negra representa 5 reyes, 1, 2, 3, 4, y arriba 5 reyes conquistados por Salmanasar III, rey de Asiria. Ella le está diciendo, yo soy el rey de Asiria, yo agarré y conquisté a pueblos, y vean lo que dice. Cada lado del obelisco relata a los 5 reyes en posturas de sumisión a Salmanasar, lógicamente creyéndose y decir, yo conquisté, como puedo decir, a Estados Unidos, a México, a Canadá, y cada uno de ellos los describo, los pinto, los trazo, trayendo tributo, inclinándose a mí porque yo soy el victorioso, yo soy el mero sabor ranchero, ya sea en postración o trayendo tributo. El segundo habla de varios reyes alrededor, de Etiopía puede ser, de Egipto, de Líbano, de donde sea, pero dice, el segundo es Jehú de la casa de Omri, rey de Israel. Esta información solo se encuentra aquí, no está recogida en la Biblia. Y dice, este obelisco se alinea con el relato bíblico del reinado tardío de Jehú en 2 de Reyes 3 y proporciona la primera representación conocida de un israelita. También arroja evidencia sobre el estilo de ropa usada en las casas reales israelitas. Representa a Jehú con una manga corta, muy sport, por cierto, con una bata con flecos atada con un cinturón y un gorro con forma de cono. Eso se debe ver chistoso, ya que probablemente él no habría vestido con estas finas ropas, al parecer como cautivo. Estas deben de ser prendas cotidianas. Entonces, otra vez el obelisco negro de Salmanasar III revela cuestiones físicas y tangibles de historias en la palabra de Dios, las cuales cuadran con las historias de otros pueblos que no tienen nada que ver con la Biblia. Cosas reales, cosas tangibles, las cuales nosotros podemos ver que lo que creemos es real. La estela de Teldán. Estela de Teldán. Esta piedra grabada es la única evidencia arqueológica descubierta sobre el rey David. Se puede leer, quién sabe qué, casa de David, como en Isaías 7:2. La estela data de mediados del siglo IX a.C. y fue encontrada en la muralla de la ciudad de Dan en 1993. La muralla fue probablemente reconstruida por un israelita en algún momento durante el siglo VII a.C. tras la captura de Dan a los asirios. Inscrita en arameo, ¿alguien sabe arameo? ¿No? Ok. La estela representa la victoria de un rey sobre la población local, probablemente escrita por Hazael, su hijo, en Ben-Hadad III, celebra la victoria de Siria sobre Israel en 2 de Reyes 10:32. Ya que estamos ahí, 2 de Reyes 10:32. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Yo me imagino a estos cuates narrando su historia, contando las victorias que ellos tuvieron. Un pueblo que no conocía a Yahvé, un pueblo que no conocía a Dios, simplemente quería trazar la historia. Era muy común en ese entonces escribir las victorias y también las derrotas, las conquistas que los pueblos tenían. Históricamente es algo natural, lo cual vamos a encontrar en el occidente y en el oriente. Ahí está en África, están también las historias más recientes en la Segunda Guerra Mundial. Más atrás en Europa también, se da en Japón, se da en el oriente, se da también aquí con los mayas. Era algo natural de las culturas escribir lo que ellos hacían para recordar y tener historia de los pueblos antiguos, más bien de sus generaciones antiguas. Era algo normal y no era nada fuera de lo común que también los pueblos en ese entonces escribieran lo que pasaba.
Y en una de esas, como no tenían iPad, no tenían hojas, no tenían libretas, a través de piedras escribían la historia. Y estas cosas que acabamos de ver marcan que pueblos paganos, pueblos que nada que ver con Dios, hablan del pueblo de Israel. Personas ajenas al pueblo de Israel relatan sus historias, relatan sus victorias o sus derrotas frente al pueblo de Israel. Aquí se menciona, como dicen, la única vez que se menciona la casa de David, que había un rey llamado David así. Es algo interesante el saber que hechos arqueológicos demuestran la existencia de lo que creemos. Esto debe de motivarnos nuevamente. A mí me emociona ver este tipo de cosas y es poquito, es un porcentaje muy pequeño de muchas cosas históricas que demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Esto no nada más es cuestión de tener ahí a jugar al cristianito. Es algo real y eso es con lo que voy a cerrar. Es algo real con lo que estamos viviendo. Y ahora vamos a los sellos reales de Judá, también encontrados, aventados por ahí, los cuales demuestran que existieron esos reyes que habla la palabra de Dios. Sellos reales de Judá. Los reyes antiguos sellaban correspondencia importante con un pedazo de arcilla mojada, estampado la arcilla con un sello. Lo vemos en películas, sellado por el rey, ¿verdad? Estos sellos eran frecuentemente grabados en piedras semipreciosas como la cornalina marrón. Los sellos de los reyes de Judá tenían mangos similares a este. Sello de Acaz. Su sello consistía solo en el texto. La inscripción dice Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. El sello de Ezequías. Es un sello, incluía un escarabajo alado, una imagen pagana común en el mundo antiguo. La inscripción dice Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, hijo de este. Y Manasés, hijo de Ezequías. Manasés, hijo de Ezequías, continuó usando la imagen de su padre en su sello. La inscripción dice Manasés, hijo del rey. Estos sellos fueron encontrados también, tangiblemente demostrando y nombrando a los reyes, y no solamente cómo cuadra el papá con el hijo, que Manasés es hijo de Ezequías y viene en el sello, y que Ezequías es hijo de Acaz y viene en el sello también. Cosas físicas que nos demuestran la existencia y veracidad de la palabra de Dios. Estos son los sellos de Acaz, Ezequías y Manasés, como se descubrieron en excavaciones arqueológicas. Acaz, a quien Segunda de Reyes 16 describe como malvado. Ezequías, que hizo lo que era recto ante los ojos del Señor y empezó a hacerlo. Manasés, su malvado hijo, también lo hizo. ¿Han escuchado la predicación del pastor, la increíble historia de Manasés? ¿Está? Podría ser una de mis favoritas de nuestro pastor. Está buenísima esta predicación. Este sello demuestra la existencia de Manasés. Le vuelvo a decir, cosas en la Biblia y dices, qué bonita historia. Pero cuando ves cosas así, nos da certeza de lo que creemos. Esto no es un juego. Ahora, hay que divertirnos, hay que disfrutar, no digo que seas un robot, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el cristianismo no es un juego, es algo real. Lo que creemos es algo real. Decimos, no, pues quién sabe cuándo va a suceder, pero un día Cristo va a venir por nosotros. Y ahorita vamos a ver un versículo que confirma lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Inscripción de Poncio Pilato. Poncio, no me gustaría llamarme así, pero Poncio Pilato. Esta inscripción encontrada en Cesarea confirma la existencia histórica de Poncio Pilato. ¿Conocen a Poncio Pilato de la Biblia? Bueno, la historia demuestra la existencia de ese personaje. Dejando a un lado la Biblia, la historia demuestra que existió Poncio Pilato. Muchos se burlan, muchos dicen que fue una imaginación, muchos dicen que es una gran historia, una novela, una fábula. Pero a los que les gusta la ciencia, la cual, la otra vez escuché una frase, la hipótesis es, ya se me olvidó, pero déjenme acuerdo, y les digo, confirma la existencia histórica de Poncio Pilato, lo describe como prefecto de Judea. No prefecto de la Face Bastis, prefecto de Judea. Imagínense eso. No sé si me explico, que estás leyendo los evangelios y de repente aparece Poncio Pilato.
Y dices, pues pudo haber sido, ¿cómo habrá sido eso? Pero después, dejando a un lado la Biblia, la guardas en el cajón, te vas a la historia, te vas a lo que le gusta a la gente, lo tangible, quiero ver para creer, y te encuentras con ese tipo de cosas, las cuales hablan de un personaje llamado Poncio Pilato, y no, ese personaje no lo encuentran en Egipto, ni lo encuentran en México, ni en Japón, sino se encuentra como prefecto de Judea, exactamente cuadrando con lo que dicen los evangelios. Y estos cuates, muchos arqueólogos, no son cristianos, no son creyentes, simplemente son historiadores que les gusta la ciencia, cosas reales que se puedan comprobar. Eso era la ciencia, cosas que se pueden comprobar, en resumidas cuentas. Ahora, eso lo aprendí de Indiana Jones. La tabla de piedra hoy dice, el presente, el texto ha sido gravemente dañado, pero parece que en un principio decía a los de Cesarea, el Tiberio, a quien Poncio Pilato, el prefecto de Judea, dio y dedicó. El Tiberio era un templo al emperador Tiberio, quien fue adorado como una divinidad. Y ahí mismo se describe este tipo de cosas. Les vuelvo a repetir, por favor, que esto los fundamente en lo que están creyendo. Que no vengan filosofías, que no vengan cosas, que no vengan los que están en la universidad, en la preparatoria, los que van a pasar o entrar a la universidad, maestros que les dicen, no, pues como el que nos estaba contando el pastor Moisés de un maestro que le quería debatir o hacerle dudar de la palabra de Dios. Va a haber personas así y contra alguien nos vamos a encontrar así. Muchas veces no lo van a hacer con el objetivo de desmenuzar tu fe ni de quebrarla, simplemente porque quieren compartir eso y está bien, pero nosotros como cristianos debemos de tener las bases de que lo que creemos es verdad. Y dejando a un lado la Biblia, que no la quiero dejar a un lado, pero dejando a un lado para las gentes escépticas, la historia demuestra la existencia de este tipo de cosas. Y más chido es lo que viene a continuación. Mapa. Sí está largo. En los principios del cristianismo, Herodes el Grande, ¿se acuerdan de Herodes? Ok, el mero mero, y su familia reinaron en Palestina. Los romanos nombraron a este Herodes como rey de los judíos. Ni siquiera los judíos, sino los romanos se lo enjaretaron. Él gobernó desde el año 37 a.C. hasta el 4 a.C. Herodes el Grande ordenó la matanza de todos los bebés en Belén. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues este brother hizo ese tipo y mandó a hacer eso. Varios miembros de su familia reinaron después de él. Y es lo interesante que históricamente se encuentran a estos gobernantes e históricamente cuadran perfectamente con las historias de la Biblia. Vamos, Arquelao era el hijo de Herodes el Grande, el hijo del mero mero. Reinó en Judea, Idumea y Samaria. Ahí está. ¿En dónde? Samaria está abajo. Samaria. Bueno, aquí dice Arquelao, en Samaria, en Judea y Idumea. Ahí es donde reinó ese cuate. Y dice, ¿en dónde estoy? Y en Samaria. José y María enviaron a Judea porque él reinaba allí. Cuando José y María estaban vivos, en ese entonces estaba reinando Arquimeo, que es hijo de Herodes el Grande. Herodes Felipe II era otro de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó sobre los territorios al noreste de Iturea y Tracónite, ahí lo ven, y Cesarea de Filipo estuvo dentro de su reino. Herodes Antipas rigió como gobernador en Galilea y Perea desde el año 4 a.C. al 39 después de Cristo. Frecuentemente leemos de él en los evangelios. Herodes se casó con su propia cuñada Herodías y Juan el Bautista lo acusó de adulterio. Le costó la vida a Juan. Jesús llama a Herodes Antipas aquella zorra en Lucas 13:32. Antipas también se involucró en el juicio de Cristo en Jerusalén. Brother, hijo de Herodes el Grande, también estuvo metido en la historia, cuadra en lo que dice la palabra de Dios. Después en Antipas, Herodes Agripa I gobernó sobre Galilea, Samaria y Judea. Él era nieto de Herodes el Grande. Agripa rigió en los años 37 al 44 después de Cristo, antes de su muerte repentina. Hechos 12 cuenta que él asesinó a Jacobo.
el hijo de Zebedeo, y también puso a Pedro en la prisión. Entonces Hechos cuentan brevemente la muerte de Herodes, cuando dice que que le salieron gusanos ahí, ¿no? Y Herodes Agripa II fue el último miembro de la familia de Herodes que gobernó en ese año. Él era el bisnieto de Herodes el Grande. Su nombre se encuentra en Hechos 25-26, en el tiempo de juicio de Pablo ante Festo de Cesarea. Agripa II era el rey de Judea. Él estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debería ser liberado. Y esto que tú vas a ver de los hijos de Herodes están plasmados en un libro histórico que nada que ver con la palabra de Dios. Y por último, entre muchas cosas que le quería mostrar, pero que no nos va a dar tiempo, demuestra que la historia, dejando a un lado la Biblia, que la arqueología, dejando a un lado la Biblia, que la antropología, dejando a un lado la Biblia, demuestra lo que creemos. Para aquellas personas que no creen en Dios, mostrándoles eso, la historia, lo real, lo que está ahí, lo que tú puedes ver en un museo que habla acerca de historias de la Biblia, pueden ver que la Biblia es real. Ese es por un lado. Ahora, y el punto, a mí no me gusta debatir ni pelear, simplemente, ¿te gusta la historia? ¿Te gusta lo tangible? ¿Te gusta ver cosas físicas para creer? Mira, ahí está la verdad. ¿Tú quieres seguir creyendo que no? Es tu bronca, pero yo te estoy mostrando con la Biblia y te estoy mostrando con los hechos históricos que existen la palabra de Dios y que Dios es real. Ese es por un lado. Y por el otro, para nosotros como cristianos, esto nos debe de motivar a vivir más para Cristo. Esto nos debe de motivar a ser mejores cristianos, a mejorar. Tal vez no te voy a decir que te vuelvas un santo y levites y ya, pero nos debe de motivar a dejar el pecado. Nos debe de motivar a dejar el mundo, a tener amistad con las cosas de allá afuera, a portarme como un triste mundano. Eso nos debería de motivar. A mí me motiva a ver todo eso. Y lo que más me motiva es que si la historia demuestra lo que dice la palabra de Dios, todo lo que Dios escribió en la Biblia es real. Y así como vemos este tipo de cosas, no se nos olvide que Dios un día va a venir por nosotros. Un día Cristo va a venir. Ya sea que nosotros nos muramos o Él venga cuando estemos vivos, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y lo que más no me preocupa, pero me llegaría a entristecer, es que Dios me diga, oye, ¿por qué viviste de esa manera tu vida? Tenías mi palabra, tenías la oración, tenías la iglesia, tenías tu pastor, buenos hermanos que te pudieran aconsejar, y hacías de un relajo. Vivías como si no existiera yo. Conociendo la palabra de Dios, siendo salvo, vivías como si esto fuera un cuento. Y por eso es el objetivo de mostrarles todo esto, para que cambien un poco su perspectiva de lo que creemos es real. Y si la historia está demostrando que es real, un día Cristo se va a hacer real en nuestras vidas. Y el estar jugando al cristianito aquí ya no va a servir de nada en la presencia de Dios. El estar jugando que sí soy cristiano, sí voy a la iglesia, no voy a la iglesia, me porto bien, me porto mal, hago buenas cosas, y así como jóvenes se la pasan. Y bueno, los grandes también nos las pasamos. Pero esto, oye, de decir, no manches, ni siquiera la Biblia, la historia demuestra que es verdad lo que creemos, nos tiene que motivar a decir, no, un día voy a estar delante de Dios. Un día Dios me va a juzgar y ahí ya no va a haber que dame chance Dios y que nomás estaba yo jugando y no. Algo podemos mejorar como cristianos, siempre algo. Yo puedo mejorar como esposo, yo puedo mejorar como hijo, yo puedo mejorar como cristiano, como hijo de Dios. Yo puedo dejar ciertas cosas, yo puedo vivir más para Cristo, involucrarme más, dejar ciertas amistades, servir un poco más, ya no decir groserías, ya no mentir, ya no robar, ya no blasfemar, amar a mi prójimo, perdonar, servir, discipular a alguien. Algo podemos mejorar como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios real. Ponte las pilas, mijo. Y es que me preocupa porque se les dice que no y lo hacen. No vayas para allá y vas para allá. Ese chavo no
y vas para allá. Esa chava no, y vas para allá. Vístete bien y te vale cacahuate. No veas ese tipo de cosas. No vayas al Barclays y vas al Barclays. No te tomes tus chelas y te las tomas. No tengas esos amigos y los tienes. Ahora, y tratamos de todo lo que te decimos por palabra de Dios, ni siquiera por que tus papás la traen contra ti, el pastor te quiere tener aquí amarrado. No, simplemente para mejora de tu vida. Pon a Cristo en primer lugar en tu vida y lo pones hasta el último. Sirve a Dios. Antes de tomar una decisión, pon a que Dios te dirija. No, y pones a Dios hasta el último. Ese Dios, el cual la historia demuestra que existe, ese es el Dios que muchas veces rechazamos con nuestra forma de vivir. Lo creemos. Sabemos que existe, sabemos que somos salvos, sabemos que vamos al cielo, pero nuestras acciones no demuestran lo que creemos. Y ese es el punto. La fe sin obras no tiene sentido. Qué bueno que tenemos fe, claro que sí. Qué bueno que creemos en Dios, claro que sí. Qué bueno que vamos al cielo, claro que sí. Pero nuestra forma de vivir muchas veces no demuestra eso. Y estas cosas históricas, dejando a un lado la palabra de Dios, nos dicen que la palabra de Dios es real. La historia, la arqueología, los hechos demuestran y fundamentan lo que dice la palabra de Dios. Que el Dios es real, que Dios existe, que Dios estuvo, que Dios va a venir y que Dios un día se va, más bien nosotros nos vamos a parar delante de Él. Y que cuando nos paremos de delante de Él, diga Dios, ¿sabes qué? Ok, te esforzaste. Tal vez no eras perfecto, pero le echaste ganas. Ibas pasito a pasito, ibas mejorando, ibas viviendo más para mí. Y ese es el punto del cristianismo. No te estoy diciendo que seas santo y perfecto ahorita, pero ponte a cuentas con Dios, ponte en serio con Dios. Vive para Dios, sírvele a Dios. Dale tu corazón a Dios y pon a Dios en primer lugar en tu vida. Te lo he dicho muchas veces. De los de allá afuera, Dios te escogió a ti para algo. Es algo bien bonito al pensar que Dios me escogió para salvarme. Y que el Dios es real y que Dios existe. Y eso yo te quiero motivar con esto simplemente a vivir más para Cristo. Que te alegres de que eres cristiano y que vivas como Cristo quiere que vivas. Ya lo sabes, historia, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí está en la palabra de Dios. Y si no sabes, pide consejo a tus padres, pide consejo al pastor o lo que necesites. Para eso estamos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.